introducción que... Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están? Buenas tardes, maestra. Bien, bien, aquí con la lluvia, rico. Sí, hombre, dan ganas solo de estar en la casa. Usted está en la casa, solo le falta que suspenda la clase y nos vayamos nosotros, pues, porque estoy en la universidad. Sí, hombre. Solo falta la tacita de chocolate. Ay, y la colcha. Yo vivo aquí en el sur, y aquí el clima de por sí es un poco fresco, entonces con las lluvias está literal oscuro. Si ustedes ven, la imagen se ve que está oscuro. Joven, ¿quién está conectado con el nick J7Neo? Tengo a Isamar y tengo a Héctor. ¿Quién es la otra persona que estará conectada? Sarita, profe. Ah, ¿cómo no, doña Sanu? Ya. Ya está. Bueno, creo que vamos a iniciar porque así, eh, como dice Héctor, nos vamos tempranito a tomar chocolate a la casa. Aparte de que andar en las calles con esta lluvia es horrible, horrible, horrible. Ayer me vi en una cuestión fea allí por la Salle y es terrible. Vamos a compartir pantalla con ustedes. Muchachos, hasta el momento, en lo que vamos de la clase, ¿hay algún comentario, alguna pregunta, algo que quisiéramos compartir con el resto del grupo? No. Hola, ¿me están escuchando o se me fueron? Profe, sí, lo escuchamos. Ah, ok. Ok, bueno, entonces supongo yo que no hay ningún comentario, ninguna pregunta. Ok, les recuerdo nada más para que quede constancia en el video que la universidad revisa todo, que existen como siempre 5 puntos correspondientes a asistencia y participación. ¿Verdad? El asistir y el aparecer como conectado no garantiza necesariamente los 5 puntos. Igualmente, el hecho de conectarse a las 2 veces pues, que tenemos que reconectarnos en esto para los 5 puntos. Les repito, para que quede constancia en el video y para que ustedes en su momento, si tienen la oportunidad, se lo comenten a sus compañeros. Ok. La semana pasada nosotros empezamos a ver cuáles son las características, las condiciones y principalmente cuál es la diferencia o las diferencias que nosotros vamos a ir estudiando con respecto a lo que es el derecho de integración y comunitario, ¿verdad? A lo que es el derecho internacional tradicional, como nosotros lo estudiamos en nuestro cuatrimestre pasado, y que está basado en la característica de la cooperación y de la intergubernamentalidad. ¿Verdad? Entonces ya empezamos a ver esas características y la semana pasada nosotros nos quedamos en el estudio de los sujetos. A ver, retomando, porque vamos a llevar de la mano nuestro cuatrimestre pasado con el derecho internacional público, porque el derecho de integración comunitario es derecho internacional, ¿verdad? En su naturaleza jurídica ya lo vimos, que el derecho comunitario tiene una naturaleza jurídica internacional y pública, es decir, que son los estados dentro de lo que es el manejo de su voluntad que dan paso a la creación de este nuevo sujeto de derecho internacional si tomamos a un sistema de integración como un organismo internacional per se, ¿verdad? Que tiene su origen en un tratado fundacional y que este a su vez desarrolla todo un sistema, toda una estructura, que es lo que nosotros vamos a conocer. Pero entonces tiene su origen o su naturaleza jurídica en el aspecto internacional y en el aspecto público. Nace de un tratado y se constituye como un nuevo sujeto de derecho internacional a efectos del papel como un organismo internacional, ¿verdad? Que persigue fines diferentes
al de los estados. Diferentes pero comunes. Esto es muy importante. Cuando decimos diferentes al de los estados, nos estamos refiriendo a que este tipo de organismo, como les dijera, tiene por encima de sus objetivos, como objetivos propios, los intereses de la comunidad de estados a la que representa, no a los intereses individuales de cada uno de los estados, ¿verdad? En ese sentido, es que decimos que persigue fines diferentes, pero obviamente que estos fines comunitarios que persigue los hace en razón de la necesidad y de los objetivos comunes que cada uno de estos estados tuvieron y coadyuvaron al momento de crear esta comunidad. Ok, ya conocemos nosotros los sujetos del derecho internacional público. Cuando nosotros hablamos del propio derecho comunitario, nosotros nos estamos centrando en tres sujetos básicamente. Vamos a ver, solo le voy a dar a admitir a estos dos compañeros. Ok, entonces nos estamos refiriendo o nos estamos centrando a tres sujetos, ¿verdad? Básicamente. Los estados, obviamente nos referimos a los estados parte, es decir, los estados que se unieron y constituyeron a esta comunidad de estados. Nos estamos refiriendo como sujetos de derecho de integración comunitario a los órganos u organismos que se crean en el marco de la institucionalidad de este nuevo sistema. Ya también nosotros vamos a ver cuáles son los órganos y organismos que crean cada sistema en razón de sus propias necesidades, ¿verdad? Y vamos a conocer, por supuesto, los nuestros en el SICA. Y esto yo hacía mucho énfasis la vez anterior con respecto al individuo, es decir, a las personas naturales y jurídicas como sujetos de derecho comunitario, lo cual es una posición muy importante que nosotros debemos de tener en cuenta, porque cuando nosotros estábamos viendo los sujetos de derecho internacional público, nosotros hablamos de una, ¿cómo decir? Ampliación, transición, modificación de la visión del individuo de Pedro, de Juana, de María, ¿verdad? Como sujeto del derecho internacional, no solamente desde el punto de vista del derecho pasivo, es decir, los seres humanos ya éramos sujetos de derecho internacional, sobre todo en materia de protección de los derechos humanos, desde hace muchísimo tiempo. Pero con el derecho de comunitario, además, al sujeto se le otorga una forma activa, o sea, se convierte en un sujeto activo de derecho internacional. Como activo, o sea, tiene la legitimidad procesal para poder acceder de manera directa, como Juan, como María, como Pedro, ¿verdad? De manera directa a exigir este derecho frente a un tribunal de justicia internacional. Dime, Josué. Bienvenido, por cierto. Buenas tardes. Buenas tardes. Con respecto a eso, una persona que trabaja en un órgano dentro del sistema de integración centroamericano, usted sabe que está dividido, por ejemplo, en ICAP, trabaja en ICAP. Sí, es sí, parte sí. del SICA. Sí. Si esa persona es despedido de forma injustificada y él agota la vía administrativa posteriormente, como persona natural, él puede recurrir a la Corte Centroamericana. Ok. Bueno, fíjate de que tú te acabas de adelantar casi todo el cuatrimestre, papá, ¿verdad? Porque cuando nosotros veamos ya casi al final la parte procesal del SICA, ¿verdad? Cuando veamos las facultades de la Corte Centroamericana de Justicia, vamos a ver todo lo que corresponde al artículo 22 del convenio de estatuto que le da creación a la Corte, donde están estipuladas cuáles son las facultades, es decir, los casos en los cuales la Corte puede conocer jurisdiccionalmente. Una de sus facultades especiales que tiene, ¿por qué especiales? Porque básicamente
la facultad dentro de lo que es el texto se llama apelación, la facultad de apelación, pero dentro de lo que es el fondo y la eficacia estamos hablando de materia laboral. Este artículo, este literal dentro del artículo 22 es especial para las personas que trabajamos dentro de la institucionalidad del SICA, que por alguna o por otra razón consideramos ser parte de un despido injustificado. Entonces, ustedes saben, y aquí volvemos a derecho internacional público, ustedes saben que un organismo internacional, ¿verdad?, goza de inmunidad de jurisdicción, ¿verdad? Entonces, desde el momento que un organismo internacional goza de inmunidad de jurisdicción, existen serias restricciones para poder acceder a la vía jurisdiccional nacional. En materia de derechos humanos, que también ya la vieron, ustedes la vieron conmigo, ¿verdad? Nosotros vimos que hay excepciones importantes, ¿verdad? En razón de la protección de los derechos humanos. Una de estas excepciones importantes para lo que es la inmunidad de jurisdicción son los derechos humanos. Y los derechos laborales son parte de los derechos humanos. Hay jurisprudencia al respecto, pero bueno, eso solamente es una introducción. Teniendo en cuenta estas dificultades para que una persona natural pueda demandar dentro de la vía nacional a un organismo internacional, entonces el sistema prevé esta situación, ¿verdad? Y entonces crea una facultad especial que se llama apelación, pero que se refiere a lo que es la cuestión laboral, ya lo vamos a ver, en el cual un empleado de nuestras instituciones que considera que no ha sido despedido justamente, agota, como tú bien dices, agota las vías administrativas propias de cada institución, ¿verdad? Al agotar las vías administrativas, obviamente tiene que surgir una resolución. Si esta resolución es en negativo, ¿verdad? O sea, tú como empleado apelas esa destitución o ese despido, ¿verdad? A eso tiene que haber una respuesta por escrito que se llama resolución. Esa resolución en negativo es la que tú apelas a la Corte Centroamericana de Justicia. Por eso la facultad se llama facultad de apelación, ¿verdad? Porque si bien es cierto la eficacia o el fundamento tiene el trasfondo laboral, en realidad la acción que tú estás haciendo es una apelación a una resolución de carácter administrativo. Y entonces ahí ya adentro nosotros llevamos todo lo que es el debido proceso, que ya lo vamos a ver cuando veamos las facultades de la Corte. Pero efectivamente, o sea, un empleado del sistema de integración está protegido, por decirlo de una manera certera. Está protegido en el ámbito laboral en ese aspecto, ¿verdad? Fíjate de que la pregunta resulta interesante porque a veces dentro de nuestras mismas instituciones existe mucha desinformación al respecto. Y nosotros ya hemos tenido un par de casos, por decirlo así, donde por ignorar que existe la facultad, hay personas que se han ido por la vía nacional. Han llevado procesos larguísimos porque los procesos laborales en algunos países pueden durar hasta 2 años, ¿verdad? Entonces han llevado procesos larguísimos. Cuando nosotros tenemos un procedimiento propio, exclusivo, expedito, por decirlo de alguna manera, porque no debe exceder los 6 meses, ¿verdad? Para dar tiempo a las instituciones y todo eso a presentar sus alegatos. Entonces, ¿dónde se podría solucionar más fácilmente? Pero, como te digo, a veces hasta en nuestras propias instituciones, ¿verdad? Existe desinformación con respecto a todas las bondades y los beneficios que el derecho de integración tiene. Y eso sucede en términos generales en todos los países, ¿verdad? Mucha gente ignora que tenemos un órgano jurisdiccional. Mucha gente ignora de que cuando hay una violación directa del derecho comunitario, no es necesario inclusive agotar los recursos internos del Estado
sino que por violación expresa del derecho comunitario te puedes ir directamente a la Corte Centroamericana de Justicia, ¿verdad? O directamente a la Corte Europea si estamos hablando de Europa, ¿verdad? ¿Por qué? Por la especificidad. Y aquí vamos a hablar ya de lo que son, o vamos a retornar al tema que tenemos ahorita, que es de lo que son las características del derecho comunitario, que las empezamos a ver la semana pasada, y los principios. Entonces, debido a la especificidad y a la especialidad de este derecho, cuando este es quebrantado, ¿verdad? O cuando se considera que te ha sido quebrantado un derecho comunitario, tú puedes irte, ¿verdad?, a lo que es directamente la vía jurisdiccional comunitaria, sin necesidad de agotar todo el proceso administrativo interno, lo cual es una enorme ventaja que no la proporciona otras instancias, inclusive la de derechos humanos. Los procesos en derechos humanos en el sistema interamericano son procesos larguísimos, son procesos donde a veces han tardado hasta 10 años en dar una sentencia, ¿verdad? Que han sentado jurisprudencia importantísima, valiosísima, sí, pero son procesos que son demasiado largos porque hay que pasar toda la vía de la Comisión Interamericana. Pero bueno, esa es otra materia. Ok, estamos claros con los sujetos del derecho comunitario, ¿verdad? Estados, instituciones, organismos, todo lo que es la institucionalidad del sistema y personas naturales y jurídicas. En el caso del SICA, esto está, no tengo a la mano ahorita una ordenanza, pero creo que está en el artículo de nuestra ordenanza de procedimientos. Todo este material complementario, cuando nosotros veamos la parte procesal, ustedes van a tener en una carpeta todos estos instrumentos, ¿verdad? Para que ustedes puedan consultarlos, porque además una de las tareas que ustedes me van a hacer va a consistir precisamente, si no me equivoco, no recuerdo si una consulta prejudicial o una demanda de apelación. Por ahí va a ser una de las tareas. Así que todos estos instrumentos en su momento lo van a tener ustedes para su acceso. No sé si respondí tu pregunta, Josué, o si tienes algún otro comment. Sí, efectivamente, ya estoy claro. Tenía esa duda porque tengo varias preguntas en mente, pero creo que tengo que esperarme. Pues mira, puedes aprovechar porque eso hace un poco más dinámica la clase, porque realmente material ustedes tienen para leer. Entonces, el hecho de que ustedes hagan preguntas, podemos aprovechar para estar abarcando temas, ¿verdad? Que no podemos desarrollar ampliamente en la lectura. No sé si me explico. Así que no se me queden callados, duda que vaya surgiendo, duda que vayamos aclarando, ¿verdad? Lo que tengamos que esperar, vamos a esperar, lo que no lo respondemos. Entonces tengo otra preguntita. Dime. No sé si fue en el 2005 cuando surgió el conflicto entre poderes del Estado, legislativo y el ejecutivo, que estaba ingeniero Bolaño. Sí, uno de nuestros casos más sonados. Ese conflicto llegó hasta la Corte Centroamericana de Justicia. Así es. Y emitió una sentencia, una resolución. Donde, una sentencia donde se basaba en resolverlo, creo que de la forma más pacífica, podría decir. Sin embargo, los magistrados de la Corte Centroamericana de la Suprema. Y la Corte Suprema de Justicia mandó a quitar a uno de los magistrados de la Corte Centroamericana de Justicia por esa sentencia que hubo. Pues mira, bueno, aquí te estás refiriendo a otra facultad. De hecho, la facultad más polémica que nosotros tenemos y que sigue siendo hasta el momento motivo de discordia, que es el famoso artículo 22F de nuestro convenio de estatuto, que es conflicto entre poderes del Estado, ¿verdad? Igualmente, pues, te estás adelantando, pero bueno, cuando veamos la parte histórica, nosotros nos vamos a dar cuenta de que nuestra Corte Centroamericana de Justicia actual, que nace en papel en 1991, con la firma del Protocolo de Tegucigalpa y su artículo 12,
Efectivamente, la Corte nace ya de manera real en 1994 a partir de la firma de su propio convenio de estatuto, que es la que oficialmente la crea, la estructura, etcétera, etcétera. Ok, pero antes de eso, a principio de siglo, la primera Corte Internacional de Justicia que hubo en el mundo fue en Centroamérica. Por eso es que yo les decía en nuestra primera clase o la vez anterior, no recuerdo, que nosotros en materia de derecho hemos sido pioneros. Lo que sucede es que no hemos tenido el valor necesario para mantener esos pasos valientes que hemos dado. No lo tuvimos. Entonces, gracias al Tratado de Paz y Amistad, nace la Corte, se llamaba ese entonces Corte de Justicia Centroamericana, al revés el nombre que tenemos ahorita, conocida como Corte de Cartago porque tenía su sede en Cartago, Costa Rica. Bueno, entonces este tribunal, que fue el primero que existió en el mundo, fue un tribunal vanguardista en todos los sentidos, en muchísimos sentidos. O sea, y uno de los principales sentidos fue en las facultades que tenía. Esta facultad de dirimir conflicto entre poderes, nosotros la heredamos de esa Corte de Cartago. Cuando se negocia el protocolo de Tegucigalpa y se habla de todas las facultades que debían tener, fue una negociación nada fácil, como ustedes podrán comprender. ¿Por qué? Porque para los estados significaba ceder facultades soberanas a otros organismos internacionales. Y los estados estaban conscientes, ¿verdad?, de que estaban creando un organismo supranacional. Ya vamos a ver qué significa supranacional. Ok, entonces, esta facultad, después de mucha negociación, después de mucha incertidumbre, decidieron dejarla tal cual. Sin embargo, ya en el ejercicio ha causado mucha polémica, ¿verdad? Nosotros hemos tenido solamente 2 casos en los 30 años que lleva la Corte, 2 casos en materia de conflicto entre poderes. El primero que fue el que tú mencionas en el año 2005, entre, a ver, si no me recuerdo, fue el Ejecutivo contra el Legislativo, creo que fue. Y el otro caso fue más reciente, en el año 2012, Ejecutivo contra Judicial allá en El Salvador. Esos han sido los 2 únicos casos que hemos visto, sumamente polémicos, y los 2 vinieron a terminar, por decirlo así, en el hecho de que las respectivas Cortes Supremas de Justicia y sus salas de constitucionalidad declarara inconstitucional el artículo 22F. En su momento, cuando veamos la parte procesal, vamos a hablar de cómo funciona la declaratoria de inconstitucionalidad en el sentido de la globalidad. Es decir, una declaración de inconstitucionalidad de Nicaragua funciona o es efectiva única y exclusivamente para Nicaragua. No afecta al tratado, no afecta al resto de países que han suscrito el tratado, y por supuesto no afecta ni merma las facultades de la Corte. Lo vamos a discutir más ampliamente en ese momento. Pero bueno, entonces, tanto en El Salvador en el 2012 como en Nicaragua en el 2005 se declaró inconstitucional el artículo 22F. En El Salvador de manera total, en Nicaragua de manera parcial. Lo vamos a ver también cuando veamos la parte procesal, ¿verdad? En ese caso, la Corte Centroamericana emitió una sentencia a favor del Ejecutivo. Hubo una serie de trastornos políticos en ese momento. Nuestro sistema comunitario dice de que una sentencia de la Corte Centroamericana tiene eficacia directa, es decir, debe ser ejecutada de manera directa sin pasar por ningún proceso de aprobación. Ya eso lo vamos a ver ahorita casualmente, ¿verdad? Sin embargo, existe otra cuestión que se llama incumplimiento de sentencia. En ese caso, se dio en el caso de Nicaragua, y entonces el procedimiento nuestro dicta de que se vaya al aspecto político, en el sentido de que se debe notificar
a la reunión de presidente como máximo órgano del sistema el incumplimiento que uno de los Estados miembros está haciendo a una sentencia del órgano jurisdiccional. Y ya una vez en el, ¿cómo decirlo?, el caso en el ámbito eminentemente político, porque la reunión de presidente ya estamos hablando de un órgano eminentemente político e intergubernamental, entonces ya se termina de solucionar el aspecto de la ejecución. Entonces, si ustedes recordarán la historia o la han leído, porque realmente eran muy jovencitos, el señor Bolaños terminó su periodo, ¿verdad? Es decir, la sentencia fue ejecutada y sin embargo, como les repito, hubo muchísima polémica. Vamos a hablar también de eso cuando veamos la parte procesal. ¿Otra pregunta, Josué? ¿Te me dormiste? ¿Solo nos dejaste con las preguntas? No, ahí estoy claro, sí. Sí. Sí, estoy claro. Ya no tengo más preguntas. Ah, bueno, pues, pero cuando tengas, no lo dudes, que eso hace más dinámica la clase. Ok, terminamos de hablar de los sujetos de derecho comunitario, entonces ahora vamos a hablar de las fuentes, ¿verdad? ¿Qué son las fuentes? En derecho, ¿qué son las fuentes? No se peleen, no se peleen. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué son las fuentes del derecho? ¿O qué es una fuente del derecho? ¿Son el origen o el pilar? Uh-huh. ¿De qué? De los elementos que se constituye el mismo derecho en general o de un auxiliar. Ajá. Algo supletorio. Ya me le diste 1000 vueltas a un solo concepto. Vamos a ver quién más nos puede definir la fuente. ¿Ivo? Yo digo, profe, que Héctor, ajá, dime. pueden ser los acontecimientos o hechos, mejor dicho, hechos históricos del pasado, pues porque parte del significado de fuente es que se origina de algo que ya ocurrió, que te sirve para postular una nueva normativa. Por ejemplo, pues la costumbre son actos o hechos históricos que la gente en su determinado momento hacía, pues, y que sirven como base, como decía Josué, que sirven como base para normar o positivizar todas esas acciones y que regulan, pues, al final la conducta de la sociedad. Pues yo lo veo así como acontecimientos pasados que sirven para dar inicio a una normativa positiva ya como parte del ordenamiento jurídico. Así las veo yo, las fuentes del derecho. Uh-huh. Bueno, digamos que esa es una definición desde el punto de vista deontológico, ¿verdad? O sea, desde el punto de vista de la espiritualidad de la norma, ¿verdad? Del surgimiento de la norma, ¿verdad? Pero cuando nos estamos refiriendo aquí a las fuentes como tales, nos estamos refiriendo efectivamente al origen, o sea, fuente es origen, ¿no? Al origen, pero en este caso, de lo que son las obligaciones, ¿verdad? Básicamente. Es decir, ¿qué es lo que nosotros tomamos como norma jurídica válida dentro de lo que es el contexto del derecho comunitario? Cuando hablábamos nosotros de derecho internacional público, nosotros hacíamos referencia al artículo 38 del convenio de la Corte Internacional de Justicia, ¿verdad? Ese artículo 38 es tomado o es considerado como el artículo que nos define las fuentes del derecho internacional en su contexto general, ¿verdad? Esa es la referencia que nosotros usamos. En el caso del derecho comunitario, nosotros partimos de una estructura. La semana pasada, vamos a ver, veíamos, nosotros decíamos de que el derecho comunitario se basaba, o el concepto de derecho comunitario se basaba en la visión monista,
¿verdad? En la visión monista kelseniana del derecho, en el sentido de que existe una norma superior, ¿verdad? De la cual derivan otro tipo de normas para estructurar todo lo que es el sistema normativo del cual estamos hablando, ¿verdad? Entonces, tal cual nosotros lo concebimos en el derecho interno, la Constitución en el piquito, los reglamentos y otro tipo de normativas menores en la base, ¿verdad? Entonces, tal cual nosotros lo tenemos en el derecho comunitario. Entonces, en el derecho comunitario nosotros manejamos básicamente tres tipos de normas, por decirlo, tres tipos de fuentes, perdón. Lo que es considerada el derecho originario, el derecho complementario y el derecho derivado. El derecho originario lo tomamos, o sea, lo constituye el tratado que le da vida al sistema como tal. Tomando el caso, el ejemplo del derecho centroamericano, nosotros nos estamos refiriendo al protocolo de Tegucigalpa, que es el que le da vida al sistema de integración centroamericana, ¿verdad? Y así tenemos cada uno de los sistemas que están de vida y legalmente establecidos, cuentan y tienen su propio tratado fundacional, ¿verdad? Entonces, este derecho originario es el tratado constitutivo de todo el sistema. Está elaborado de una forma similar a una constitución, es decir, este tratado incluye lo que es una parte dogmática, donde están claramente definidos cuáles son los principios, o sea, sí, los principios en los cuales se basa todo el accionar ideológico del sistema, ¿verdad? Y también en este mismo tratado está estructurado lo que es la comunidad en sí, es decir, la base institucional. Así nosotros tenemos, por ejemplo, siguiendo con el protocolo de Tegucigalpa, los artículos 3 y 4, que son artículos preciosos, donde dice de que la comunidad centroamericana o el sistema de integración centroamericana se sustentan en el irrestricto respeto a los derechos humanos, en la democracia, en el desarrollo sostenible. Precioso los dos artículos. Ahí está la base dogmática de nuestro sistema. Pero nos vamos al artículo 12, y el artículo 12 estructura todo lo que es la institucionalidad. Ahí te dice cuáles son los órganos que tiene el sistema y te habla de manera general de cuáles son o serán las facultades de cada uno de estos órganos. Entonces, el tratado fundacional, el tratado constitutivo, es considerado el derecho originario y es considerada la máxima norma dentro de la pirámide kelseniana de las fuentes, ¿verdad? Dentro de lo que es la prelación de la fuente comunitaria. Luego le constituye o le sigue el derecho complementario. Es decir, cuando nosotros hablamos de derecho complementario, estamos hablando de tratados también, pero que son tratados que le dan vida a otras instituciones que nacen con la finalidad de dar cumplimiento a lo que está establecido en el tratado fundacional. Entonces, en el artículo 12 nosotros tenemos ahí que existe una reunión de presidentes, una Corte Centroamericana de Justicia, un Parlamento Centroamericano, una reunión de ministros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una Secretaría General del SICA. Entonces, el derecho complementario viene, o mejor dicho, para que exista una Corte Centroamericana de Justicia, se tiene que crear un tratado que crea la Corte, que establece cuáles van a ser sus facultades, que establece cuál es su fundamento, cuáles son sus límites, cuál es su campo de acción, cuál es su espíritu, ¿verdad? Todo eso. Entonces, ese tratado que le da vida a otro órgano es considerado derecho complementario. Y el derecho derivado son todas aquellas normas, ¿verdad?, que surgen de las propias instituciones de la integración. Y este es un punto muy importante a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque de este derecho derivado se deriva, valga la redundancia, se deriva la autonomía que nosotros tenemos como tal.
Es decir, nosotros tenemos la facultad, a diferencia del derecho internacional público tradicional, que simplemente se rige por los tratados y lo único que hay de diferente es hacer una modificación del tratado como tal. En el derecho comunitario, nosotros tenemos a través de nuestros órganos, ¿verdad?, la facultad de poder crear normas. Y vamos a ver más adelante, ¿verdad?, qué tipo de norma es la que creamos, cuál es vinculante, cuál no es vinculante, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver. Pero entonces tenemos esa pirámide, el derecho originario, el derecho complementario, el derecho derivado. Si nosotros nos vamos a leer doctrina europea, por ejemplo, la doctrina europea únicamente dice que tenemos derecho originario y derecho derivado, porque para ellos el derecho complementario, que son los tratados que le dan vida a otros organismos que dependen del mismo sistema, es también derecho originario, ¿verdad? Eso es una, como les dijera, cuestión de criterio doctrinal. Pero en lo que se refiere a la doctrina que nosotros manejamos en Centroamérica, nosotros manejamos derecho originario, protocolo de Tegucigalpa, derecho complementario, podemos mencionar el convenio de estatuto de la Corte Centroamericana, el tratado constitutivo del Parlamento Centroamericano, el convenio de creación del ICAP, y bueno, todos esos tratados que le dan vida, ¿verdad?, a estos organismos con la finalidad ¿de qué? De cumplir con lo establecido previamente en el protocolo de Tegucigalpa. Y el derecho derivado, pues, como les decía, son todas las resoluciones, mandatos, sentencias que emanan de los mismos órganos, reglamentos que emanan de los mismos órganos de la integración, ¿verdad? Y entonces, en lo que respecta al derecho derivado, es donde nosotros tenemos una más realmente prolífica producción de normas, ¿verdad? Porque todo lo que emana de las instituciones del sistema, ya sean resoluciones vinculantes únicamente interpartes, o ya sea un reglamento que tiene las características de una ley, o sea, tiene las características erga omnes, ¿verdad? Todo eso emana de nosotros y tiene una característica de ser, pues, obviamente, derecho comunitario, y sobre todo eso, la Corte tiene facultades. Entonces, esa relación es importante entenderla para comprender los alcances cuando ya veamos la parte procesal, para comprender cuáles son los alcances que la Corte Centroamericana de Justicia tiene dentro de todo, pues, ese contexto jurisdiccional, ¿verdad? Por supuesto, una parte esencial de lo que son las fuentes del derecho es la jurisprudencia comunitaria o la doctrina jurisprudencial, ¿verdad? Porque, ¿qué decirles? Por la cantidad poca que emanan de sentencias de los organismos jurisdiccionales internacionales, entonces no hablamos per se de jurisprudencia, sino que de doctrina jurisprudencial. Entonces, esta es una parte importante porque la doctrina jurisprudencial de la Corte Centroamericana de Justicia es la última palabra. Es decir, porque en ella descansa, ¿verdad?, lo que es la interpretación de todo lo que es norma comunitaria. Por supuesto, la doctrina jurisprudencial forma también parte del derecho derivado. Y entonces probablemente me va a preguntar Josué, bueno, entonces resulta que la Corte puede conocer sobre una misma sentencia suya. Sería una pregunta interesante, ¿no? Pero, bueno, nos vamos a desconectar ahorita. Sí, ahorita, para volvernos a conectar inmediatamente, chicos. Nos conectamos nomás.